Buenas tardes, noches. Antes de que nos sentemos, hermanos, yo sé que ya oramos. Nada más vamos a darle el lugar a quien le corresponde, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo, en este momento me hago a un lado, Espíritu Santo, para que tú crezcas, para que tú hables, para que tú traspases de garguñas cara a corazón, Espíritu Santo. Que cada palabra, Señor, que tú pongas en mi corazón sea sembrada, Señor, y que la hagamos por obra para dar fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, hermanos, si gustan tomar asiento. Estoy un poco nerviosa, pero en el nombre de Cristo Jesús eso se va. Hoy es mi primera vez que yo comparto con ustedes. Y mi tema, hablando con el Espíritu Santo, él me decía que era guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mi hija me decía que se iba a pasar a la sierva de Dios, y le digo, fíjate, hija, que Dios me dio un versículo en Juan 15 donde dice que los siervos no conocen lo que su amo hace, mas los amigos, dice que Él nos nombra a sus amigos porque somos sus amigos, porque todas las cosas que Dios le dijo, que le hizo conocer a Jesús, Jesús nos las hizo conocer a nosotros, entonces por eso nos llama sus amigos. Entonces, es por eso que yo le decía a mi hija, ¿verdad? Por eso ella decía, la amiga del Espíritu Santo. Antes de empezar, les voy a pedirles un favor, hermanos. Aquí está mi papá, mi padre terrenal, que es mi papá Pedro. Les quiero pedir que si por favor me acompañan a darle un aplauso a Dios para glorificar la vida de mi padre, por darle gracias por la vida de mi papá. Le doy gracias a Dios, papi, por haberlo puesto en mi vida, por haber ser parte de mi vida y seguir siendo parte de mi vida. Le doy gracias a Dios por su vida, papi. Ahorita les voy a explicar por qué, hermanos. El tema es guiados por el Espíritu Santo. Tener una vida con el Espíritu Santo es para mí paz, amor, vida, ya que siento la presencia de Dios con fuerza a mi lado, escuchándome, consolándome, ayudándome, animándome a seguir adelante en la tribulación y seguir perseverando en su camino. Para mí es eso el Espíritu Santo en mi vida. Si me pueden acompañar a Juan 14, 16, 17. En Juan 14, 16, 17, bueno, cuando yo leo los versículos, como sé que son dirigidos para mí, yo los leo así, ¿verdad? Ustedes pueden poner su nombre, pero yo pongo mi nombre, ¿verdad? Yo pongo Roxana. Y yo rogaré al Padre, y Él te dará otro consolador para que esté contigo para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, porque mora contigo y estará en ti. Amén. Entonces, aquí lo que me dice es que el Espíritu Santo mora en mí, que Él está en mí. Y en eso también Dios me dice, si vamos a 1 Corintios 3:16, ahí Dios nos confirma
que el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y que nosotros somos su templo. Y en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, mora en nosotros el Espíritu de Dios, ¿sí? Está en nosotros, está dentro de nosotros. Y con esto Dios nos dice que el Espíritu Santo es una persona que lo que yo hablo, Él lo escucha. Que lo que yo escucho de otra persona, Él lo escucha. Que lo que yo veo con mis ojos, Él lo está viendo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el Espíritu, lo que me está diciendo el Espíritu Santo y Jesús a través de su palabra. Que el Espíritu Santo mora en mí y todo lo que yo escucho, todo lo que yo hablo, todo lo que yo veo, todo eso Él lo ve. ¿Por qué? Porque está dentro de mí, ¿sí? Él también me dice, conforme tú pasas más tiempo conmigo, te vuelves más como yo. Y los frutos del Espíritu Santo están sobre ti, es lo que Él me dice. Y me dice, entre más leas las Escrituras, más las escudriñes, más piensas como yo, con una mentalidad de reino. Para eso es importante escudriñar y leer las Escrituras. El Espíritu Santo es una persona que siempre está con nosotros. Todos los días, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos al trabajo, cuando hacemos cosas, siempre está con nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto hablamos con Él? ¿Qué tanto estamos con Él? Dice, si nos vamos a primera de Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5. Cuando Jesús estaba aquí con sus discípulos, Él les dijo a sus discípulos que a ellos les convenía que Él se fuera, porque iba a llegar esa promesa hermosa, que era el Espíritu Santo y que iba a morar en nosotros. Y en Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, Jesús le decía a sus discípulos, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Él les dijo, no se muevan de ahí, porque ahí va a llegar el Pentecostés, que fue donde llegó el poder del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Esa hermosa promesa, esa hermosa persona que nos acompaña día y noche a nuestro lado. Dice, el Espíritu Santo me dice, pero no te conformes, Roxana, de ser llena del Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, deja que Él te hable, deja que Él te aconseje, deja que Él te consuele, deja que Él te diga qué es lo que Dios tiene para ti. Muchas veces cuando tenemos un problema, una tribulación, inmediatamente lo primero que a veces hacemos, o yo lo he hecho, es de que le hablo a la mejor a mi hermana, a mi esposo, a mi hija, al papá, a la mamá, al pastor, a la hermana. Pero realmente lo que Dios quiere es que nuestro Espíritu Santo sea nuestro consolador, nuestro ayudador, a la primera persona que debemos de correr a decirle, pasa esto, ayúdame. Él también quiere que lo obedezcamos
para poder ser guiados por Él. Cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, Él no nos puede guiar. Si nos vamos a Lucas 4:1, yo lo tengo aquí como Nueva Traducción Viviente. Lucas 4:1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Esto quiere decir que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él dejaba que el Espíritu Santo lo guiara. Lo guiaba al desierto, lo guiaba donde Dios lo llevaba a las ciudades a donde Dios quería que llevara la palabra. Él se dejaba guiar, obedecía al Espíritu Santo. Era por eso que Dios siempre estaba su presencia con él con fuerza. Así nosotros debemos de hacerlo. Dice, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la promesa del Padre, es quien está conectado a la voluntad y al corazón de Dios y de nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Dios y nuestro amado Jesucristo son Alfa y Omega, son Dios todopoderoso, ¿sí? Y Él nos dejó esa conexión en el Espíritu Santo, que es el que está siempre con nosotros, guiándonos, hablándonos. Pero hay veces que apagamos su voz, no obedecemos. Dice, el Espíritu Santo nos guía, intercede por nosotros mediante el Padre. Si buscamos en Romanos 8:26, en Romanos 8:26 yo lo tengo como Nueva Traducción Viviente. 8:26. Dice ahí, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. Él nos anhela con todo su corazón. Él nos desea, Él quiere que hablemos con Él. Él quiere siempre estar ahí guiándonos, diciéndonos a dónde tenemos que ir, para dónde nos tenemos que mover, porque Él está conectado a la voluntad y al corazón del Padre. Él conoce el carácter de Dios y conforme yo paso más tiempo con el Espíritu Santo, yo empiezo a conocer más el carácter de Dios, qué es lo que Él quiere. Les voy a contar cómo el Espíritu Santo me quiso guiar hace 1 año y medio. Hace 9 años, cuando yo tenía 33 años, me enteré que mi papá, pues no era mi papá, ¿sí? Cuando nosotros tocamos este tema en mi casa, mi papá y mi mamá, conmigo, cerramos ese tema y ya no quisimos hablar de eso. Más bien en lo personal yo ya no quise hablar de eso. Y ya no volvimos a tocar el tema. Le estoy hablando de hace 9 años. Pero pasando el tiempo, hace 1 año y varios meses yo estaba en la cocina y el Espíritu Santo habla conmigo y me dice, busca a tu papá. Yo le dije al Espíritu Santo,
tú eres Alfa y Omega, tú eres Dios Todopoderoso. Si tú quieres que mi papá sepa que tiene una hija, porque mi mamá me comentaba que mi papá biológico no sabía que yo había existido, o sea, él no sabía de mi existencia. Y yo tampoco de él hasta ese entonces. Entonces yo le dije al Espíritu Santo, tú tienes el poder para que mi papá sepa y tú lo traigas. Yo no lo voy a buscar, así se lo dije. Apagué su voz. Muchas veces apagamos la voz del Espíritu Santo porque no queremos tocar o hacer su voluntad. No queremos obedecer. Y fue lo que me pasó a mí. Apagué su voz y no obedecí, simplemente acallé su voz. Pasando el tiempo, yo no le dije a nadie de esta conversación, era algo nada más entre el Espíritu Santo y yo. No le dije a nadie, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi esposo, a mi hermana, que a veces es la que le cuento todo, nunca, no le dije, no le comenté nada. Cuando el Espíritu Santo sentía yo, esto pasó hace varios meses, después de 1 año y meses, apagué su voz, se quedó así, y esto hace unos meses, le estoy hablando hace como 3, 4 meses que pasó esto. Me dice el Espíritu Santo que Él me quería llevar a saber más cosas, descubrir más cosas, porque dice, clama a mí, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios, yo le llamo así, no sé, pero Dios te lleva, te va subiendo como en escalones. Yo veía ese escalón que Dios me quería subir, pero yo lo veía muy alto. Yo veía el escalón aquí y yo veía como que no lo podía escalar, o sea, no podía, simplemente no podía. Yo le decía a Dios, ¿por qué no puedo escalar ese escalón? Yo sé que tú quieres limpiar cosas de mí, yo sé que quieres hacer cosas en mí, pero no puedo subirlo. O sea, yo lloraba porque digo, de verdad no puedo subirlo. ¿Qué me estorba? ¿Qué me está estorbando? Y simplemente Dios y el Espíritu Santo se quedó callado, no dijo nada. Cuando me quedo dormida, ese día yo soñé que estaba yo en una fiesta y yo estaba sentada en una mesa, y en esa mesa una señora, yo estaba sola en la mesa sentada, y una señora se sienta a un lado mío, se acerca y me dice, lo que te está estorbando es tu pasado. Así me dijo en el sueño. Fue todo lo que soñé. Yo me desperté y para mí eso no tenía sentido porque según yo, no el Espíritu Santo, según yo ya había quedado todo resuelto lo de mi pasado, ya había perdonado, o sea, ya había soltado todo. Pero ahí Dios me dio a entender que no. En eso, cuando me despierto, yo no entendía y me puse a orar y en eso el Espíritu Santo me dijo, este sábado quiero que vayas a casa de tu cuñada y vayan y oren unas por otras. Y yo le dije al Espíritu Santo, ok, sí, voy a ir. Inmediatamente fui y le dije a mi cuñada, vamos a ir a tu casa a orar, perfecto, quedamos, oramos ese sábado. Al terminar de orar en su casa, el Espíritu Santo me dice, dile a tu cuñada que ore por ti. Y entonces yo le dije, cuñada, ¿puedes orar por mí? Me dijo, sí. Y nos fuimos a solas, nada más ella y yo, porque había otras personas ahí. Entonces yo me fui sola con mi cuñada a un cuarto y oró por mí. Al terminar de orar, ella me dice, cuñada, Dios me está diciendo que Él ya te había dicho que buscaras a tu papá.
empecé a llorar porque nadie sabía de lo que yo había hablado con el Espíritu Santo. Absolutamente nadie. Solo Dios y yo. Al día siguiente, fue domingo, yo vine aquí a la congregación porque es culto. Dios en alabanza me confirmaba y me decía, esfuérzate y sé valiente y ve a donde te estoy enviando. Ese día en la noche le dije a Dios, Señor, es que yo no entiendo para qué lo voy a buscar. Él no sabe que yo existo porque nunca lo supo. Le dije, y yo tampoco no sé dónde está y voy a incomodar su vida y él va a incomodar la mía. O sea, no entiendo, Dios, ¿por qué quieres que lo busque? Y yo renuente, rebelde, le decía, es que no quiero tocar ese tema, es que no entiendo para qué tú quieres hacer esto. En eso simplemente el Espíritu Santo me da una palabra y me dice, en Isaías 45, de 9 al 13, si lo quiere apuntar o si lo quiere leer conmigo. Isaías 45, del 9 al 13. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente y Dios me dice así, ¿qué aflicción espera a los que le discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dice a su padre, ¿por qué nací? O le dice a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levántate, Ciro, para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Para mí Dios me estaba diciendo que no lo cuestionara, que Él sabía lo que estaba haciendo, que simplemente lo obedeciera, lo que Él quería hacer en mí. Yo le dije al Espíritu Santo, está bien, Señor, me rindo ante ti para que tú hagas tu voluntad en mí. Dime qué quieres que haga. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que el lunes, mañana lunes, vayas y busques a tu mamá y le pidas los datos de tu papá. Y yo dije, Señor, pero yo quería posponerlo más, ¿verdad? Pero Dios me dijo, no, tiene que ser el lunes, tienes que ir a decirle a tu mamá que te dé los datos para buscar a tu papá. El lunes yo fui, busqué a mi mamá, y mi mamá, fuimos a la casa de una amiga, ahí oramos porque no quería que supiera absolutamente nadie hasta que Dios me diera la total revelación de todo esto. Y fuimos a casa de una amiga y oramos en su casa y mi mamá oró con nosotros y le dije, mami, Dios me está diciendo que necesito buscar a mi papá. Mi mamá me dice mi mamá, sí, está bien, hija. Le digo, le dije, mami, le dije, ¿sabes? Le dije, ¿no sabes dónde puedo encontrarlo? Y ella me dice, no. Le digo, pero ¿sabes dónde vive? Y me dice, no. Le digo, ¿pero dónde trabaja? Me dice, no.
Dice, es que hija, hace 42 años que es lo que tú tienes, dice, yo no tengo comunicación con él. Cuando pasó todo esto, dice mi mamá, que él estudiaba fuera de aquí, él no era de aquí, o sea, era aquí en Nuevo Laredo, pero se iba a estudiar fuera de aquí, a Monterrey. Entonces ella no sabía exactamente dónde vivía, y en aquel entonces se desconectaron porque casa de mi mamá, pues en aquel entonces ya saben que es así como que, uy, vas a tener una hija y no estás casada, pues se hizo el problema en la casa, ¿no? Entonces mi mamá perdió comunicación total, ella no sabía nada de él, simplemente su nombre. Y me dice ella, yo solo sé que él se llama Alejandro Martínez Sánchez. Yo lo que hice, me fui a mi casa, mi mamá se fue con mi hermana y yo llegando a mi casa empecé a orar. Empecé a orar y le dije, Señor, tú quieres que busque a mi papá, pero ¿cómo? Si mi mamá no sabe nada, no sabe dónde localizarlo, dónde trabaja, dónde vive, o sea, no sabe. O sea, no sé cuál es tu propósito en esto. No entiendo nada. Pero en eso que yo estaba orando, el Espíritu Santo yo lo sentí. Que Él se sentó a un lado mío, me abrazó y yo sentí una paz tremenda. Y Él me dijo, el control está en mis manos. Y yo me quedé dormida y al día siguiente, martes, me pidieron que llevara una caja. Yo vendo moños, tengo un negocio pequeño. Cuando me piden que lleve esa caja de moños a correos, eso en Ciudad Guerrero. En Ciudad Guerrero no hay como que estafeta, DHL y cosas así. Entonces Ciudad Guerrero es nada más por correo que puedes mandar los paquetes. Entonces cuando yo iba a mandar el paquete a Ciudad Guerrero, a correos, yo veo la caja y la caja, la veo que está lista ya para llevármela porque nada más estaba esperando el coche que llegara mi hija. Cuando yo veo la caja, el Espíritu Santo me dice, tú crees que vas a eso, pero tú no vas a eso. Así me lo dijo. Otra vez no entendí, pero yo sé que él tenía el control, yo sé que él sabía lo que él estaba haciendo. Yo no, pero él sí. Cuando yo me fui a correos, llevé la caja, yo estaba haciendo la nota y la muchacha me estaba haciendo el ticket para mandarlo. Y la muchacha, donde yo estaba escribiendo en la mesita, mis datos, el Espíritu Santo me dice, dile a la muchacha que si Alejandro Martínez trabaja aquí. Yo sin pensarlo, porque todo le replico al Espíritu Santo a veces, pero yo sin pensarlo, le dije, disculpe, ¿trabaja aquí Alejandro Martínez? Y voltea y me dice, sí. Y yo le dije, Alejandro Martínez Sánchez. Y me dice, sí, aquí trabajaba, dijo, ya no trabaja. Hace 20 años que él ya no trabaja aquí. Yo empecé a llorar. No porque había encontrado a mi padre, y Dios lo sabe. Yo empecé a llorar por cómo es Dios, cómo es su Espíritu Santo, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Porque nos ama con un amor eterno, con un amor inigualable.
que todo lo que hace es para nuestro bien, para nuestro bienestar, que todo lo que nos pide hacer es porque quiere lo mejor para nosotros. Me dice ella, yo sé que él ya no trabaja aquí, dice, pero yo sé que él trabajaba porque hay documentos de él, porque él antes era el encargado de aquí. Y su hermana trabajaba aquí, tiene poco que se salió. Le digo yo, ¿no sabes de alguien que pueda ayudarme a localizarlo? Que trabaje aquí. Me dice, sí, mi jefe. Y se metió atrás con su jefe y habló y él salió. Entonces yo le digo, es que él es mi papá. Él no sabe que existo, él no sabe que tiene una hija, pero lo estoy buscando. Y me dice él, no te preocupes, yo lo conozco, déjame lo localizo porque se me hace que no está aquí, él vive, ya tiene muchos años viviendo fuera, dijo, parece que está en Monterrey, dijo, pero déjame te lo localizo, dijo, y no te preocupes, él va a saber que tiene una hija. Déjame tus datos, déjame tu teléfono y sabiendo algo yo te marco. Yo me fui a mi casa, al día siguiente me habla esta persona y me dice, ¿sabes qué? Ya tengo los datos de tu papá. Dijo, ¿puedes venir hoy en la tarde? Y yo, sí. Esperé a mi hija para que me acompañara. Y le dije, hija, acompáñame porque me van a dar datos de mi papá. Tuve que explicarle a Esmeralda ese día porque yo no le, un día antes, perdón, porque yo no le había dicho lo que había pasado hasta un día antes. Y ella me dijo, sí, vamos, mami. Cuando estábamos ahí, llegamos y me dice la persona, ¿verdad? Me dijo, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y le dije, ¿cuál es la mala? Le dije, ¿verdad? Y me dijo, la mala es que, dijo, su papá tiene un mes que acaba de fallecer. Eso sí me dolió. Sí me dolió. Porque yo apagué la voz del Espíritu Santo por, por rebeldía, por soberbia, por lo que sea, pero apagué su voz y no dejé que abriera esa puerta, que yo la tenía cerrada con llave y la llave la tenía yo. Pero me dice, la buena es que su tía la quiere conocer, quiere que le hable y le dije sí. Hablamos y le dije que si nos podíamos ver el viernes para que viera mi mamá las fotos, que si ella tenía fotos de mi papá cuando estaba joven, para que mi mamá lo pudiera reconocer y así asegurar que fuera mi papá. Cuando nos vemos ese viernes, la señora Lucy, que es mi tía, con mi mamá al ver las fotos, bueno, me dicen que me parezco a mi tía Lucy, pero mi mamá al ver las fotos me dice, sí, hija, él es tu papá, él es tu papá. Otro día que nos citamos, ese día no pudimos hablar bien porque estábamos en una oficina de correos, nos prestaron la oficina.
Pero nos citamos otro día y fuimos a la casa de la señora Lucy y ella enseñándome fotos a mí y a mi mamá de mi padre, yo vi rasgos de mi papá en mí. Cuando yo veía a mis hermanos que no se parecían a mí, mi mamá decía, es que tú te pareces a mí. Y yo decía, ¿por qué no me parezco a mi papá como mis hermanos? Pero mi mamá siempre me decía, es que tú te pareces a mí. Pero al ver las fotos de mi papá biológico, vi rasgos de él en mí, vi su complexión, que era la misma mía. Y ahí Dios rompió muchas cosas porque al hablar con la señora Lucy, ella me dijo, tú eres cristiana, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dice, tu papá hace 20 años que se fue de aquí, él vivía en Aguascalientes. Él conoció a Cristo, dice, allá en Aguascalientes y él se hizo cristiano. Y yo me acordé unas palabras cuando yo empecé en los caminos de Cristo hace 9 años. Yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué me miraste a mí? Y él me decía, desde la fundación del mundo yo te miré a ti. Y me decía, y le hice también una promesa a tu padre, que él y su familia serían salvos porque tu papá es cristiano. Así me lo dijo. Yo en aquel entonces ya sabía que mi papá pues no era mi papá. Y cuando la señora Lucy me dijo que mi papá era cristiano, me acordé de esas palabras que Dios había dicho en aquel entonces. Y me di cuenta que todo lo que Dios te dice, Él no se equivoca, es verdad. Le doy gracias a Dios por la vida de mi papá Pedro, porque Él nunca hizo una diferencia entre mí y mis hermanos. De hecho, yo sentía que Él me amaba más a mí, que que él me consentía más a mí. Y yo sentía ese amor de mi papá, Pedro. Y yo nunca, gracias a Dios, no me hizo falta un padre terrenal. Dios me explicó, el Espíritu Santo, me explicó que al final de todo, yo también tenía que liberar a mi mamá. Más bien, me equivoqué. El Espíritu Santo tenía que liberar a mi mamá. Pero yo tenía que ir a donde Dios y el Espíritu Santo me mandaban. Hay veces que áreas de nuestra vida las cerramos con llave y agarramos la llave y la guardamos. Y no dejamos que Dios y el Espíritu Santo entre en esa habitación. Se la cerramos, apagamos su voz, le decimos, no me hables de esto, no quiero, ya estoy cansada, ya no quiero hablar de esto. Y cerramos esa puerta, esa llave y la guardamos. Quitamos a Jesús del trono de nuestra vida y nos sentamos nosotros a decidir qué puerta y qué no puerta abrir. Pero Dios lo que quiere en este momento es que abramos esas puertas que hemos cerrado
en nuestro corazón. Él quiere que amemos y que ese amor que Él desborda en nosotros lo podamos desbordar a los que están a nuestro alrededor. Pero Dios no lo puede hacer si nosotros seguimos aferrados a agarrar esas llaves y apagar la voz del Espíritu Santo. Si hay que perdonar, perdonemos. Si hay que soltar, soltemos. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Que todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie para orar. El Espíritu Santo está aquí. Nuestro amado Jesucristo está aquí. Él quiere que le entreguemos esas llaves.